Buenas y bienvenidos al quinto programa de El Bazar de la Bolsa. Bien, antes de empezar, quería daros las gracias a todos aquellos que escucháis el podcast, que para mí es siempre un empujón de moral. Y antes de comenzar con el tema principal que quería tratar hoy, quería comentar una noticia que leí el otro día, que es acerca de los materiales MOF. Los materiales MOF ya los comenté en el primer podcast, que eran unos materiales porosos que al final la virtud que tenían es que el poro lo podías hacer del tamaño que más o menos querías y por ello podías atrapar moléculas de un determinado tamaño. Podían ser moléculas de agua, moléculas de CO2 o de cualquier otra cosa. Y el otro día escuché una noticia porque en el primer podcast hacía referencia a un material que capturaba el agua y también el CO2. Y en este caso leí otra noticia acerca de los materiales MOF y comentaba el caso de un material que han diseñado en el laboratorio de este tipo y servía para desalinizar agua de mar y a la vez extraer litio. El agua del mar es muy rica en litio, lo que pasa es que es difícil extraerlo. Parece ser que con este método se ha encontrado una manera económica de extraerlo, con lo cual tienes dos subproductos muy buenos. Primero sería agua desalinizada y en segundo lugar litio, que todos sabemos que el litio es importante para la mayor parte de las baterías que se fabrican hoy en día. ¿Por qué doy este tipo de noticias? ¿A qué viene este tipo de noticias? Yo creo que es importante porque orientan un poco acerca de hacia dónde está evolucionando el mundo. Y creo que eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta hoy a la hora de invertir. Cómo evoluciona el mundo, hacia dónde evoluciona, y eso ha de ser una parte muy importante de nuestra decisión a la hora de invertir. Bien, y una vez comentada esta noticia, vamos a pasar al tema que hoy nos ocupa. Y esto se podría englobar en la sección Megatrends. El tema que quería tratar hoy es una de las tendencias de moda, uno de los temas de moda de los cuales se habla en la inversión, y no es ni más ni menos que la IA, la inteligencia artificial. ¿Por qué me he decidido hablar sobre la inteligencia artificial en este podcast? Bueno, yo creo que es una tendencia actual, es un sector con mucho futuro. Siempre he tenido ahí ese pensamiento de hablar sobre este sector, que es difícil llamarlo sector porque no es un sector a día de hoy, pero el otro día vi un documental y fue ya lo que me encendió un poco la chispa y lo que me dio el empujón para preparar este podcast. Bien, ¿y qué documental vi que me encendió un poco la luz? Pues el documental es un documental que está en Netflix que se llama AlphaGo. ¿Y qué cuenta este documental? Voy a hacer unos spoilers, pero creo que es interesante contar más o menos de qué va este documental para hacer la introducción al podcast de hoy. El documental empieza presentando la empresa DeepMind. DeepMind es una empresa británica que adquirió Alphabet o Google, como la queráis llamar, y que se dedica al desarrollo de la inteligencia artificial. Es una empresa que básicamente ahora lo que están haciendo es experimentar. La inteligencia artificial es o puede llegar a ser una herramienta muy potente y entonces la están probando en cosas intrascendentes para entrenarse y a la hora de hacer aplicaciones que puedan tener consecuencias en la vida de los demás, cometer los menos errores posibles. Bien, entonces DeepMind, ¿cuál es el reto que se propuso? Hemos visto o se conocen hasta ahora dos retos de enfrentamiento máquina-hombre, hay más, pero dos de los retos más conocidos han sido uno que fue la máquina Watson de IBM, que se enfrentó en un concurso de preguntas y respuestas a dos humanos y les ganó. Y otro reto que ya lleva más años, que creo que también fue IBM, que era a ver si podía ganar al ajedrez a los grandes maestros. Bien, el ajedrez hoy en día los ordenadores ya han superado a los humanos y tiene poca ciencia el haberlos superado porque al final se basa
en potencia de cálculo. El tablero de ajedrez tiene 8 líneas por 8 columnas, 64 casillas en total, unos movimientos limitados de las fichas, y eso hacía o ha hecho posible que a día de hoy, a base de potencia de cálculo, para un humano sea prácticamente imposible ganar a los ordenadores. Así que DeepMind dijo, bueno, pues vamos a ver si les podemos ganar al juego de AlphaGo. Al juego de Go. El juego de Go es un juego que es muy popular en Asia, sobre todo China, Corea, Japón y esos países. El tablero, en vez de ser 8x8 como el ajedrez, es de 19x19. Y solo hay un tipo de fichas, pero cada jugador tiene un color. Un jugador tiene fichas blancas y otro jugador tiene fichas negras. Y es una especie de juego de estrategia donde cada vez pone uno una ficha en el tablero y gana el que consiga rodear a su adversario, el que consiga rodear más fichas del adversario de las que le rodean a él. Y es un juego que es imposible a día de hoy para un ordenador ganar a base de cálculo, porque se necesitaría una potencia de cálculo muy grande que a día de hoy los ordenadores no tienen capacidad para ello. Bien, el documental es un documental real, porque lo que sacan es real, pero está un poco guionizado y bueno, empieza creo que no sé si en Toulouse o en Burdeos, creo que es en Burdeos, y en Burdeos van a buscar al campeón de Go europeo, que es una persona de nacionalidad china, lo que es que lleva afincado ya unos años en Europa. Y lo sacan ahí jugando una partida simultánea y a la vez va explicando que él, las cosas que ha aprendido en la vida y las cosas que hace en la vida muchas veces las ha aprendido a base de jugar al Go. Pues tener la paciencia, esperar el momento adecuado para hacer las cosas, nunca subestimar el problema que tienes enfrente. La filosofía que ha aplicado en la vida es una filosofía que ha aprendido a jugar al Go, jugando al Go. Así que para él el Go, además de un juego, es una filosofía, es su medio de vida y era casi suyo. Y los responsables de DeepMind van a buscarlo a Burdeos para decirle que quieren competir con él. Y para que vean que es una cosa seria, pues lo llevan a Londres. Así que nuestro hombre se va a Londres a enfrentarse a la máquina y hacer unas declaraciones diciendo que a día de hoy que el Go es un juego muy intuitivo y es un juego de estrategia, no es un juego de cálculo, con lo cual no cree que el ordenador le pueda ganar. Bueno, el resultado, como podéis imaginar, es que el ordenador le gana. De hecho, se ve que cuando ya le gana 3 o 4 partidas, se ve al hombre desesperado, dice que se tiene que ir de la oficina y lo graban fuera de la oficina meditando. Pues claro, al hombre se le ha caído toda su filosofía de vida y le han destrozado un poco la moral, diciendo, madre mía, no se esperaba esto. Pero bueno, como el guionista y el productor del documental son muy buenos, al final lo redimen y van a buscarlo y le dicen, chico, te necesitamos, porque nuestro reto es ganar al campeón mundial de Go y no podremos hacerlo sin ti. Necesitamos al mejor entrenador de Europa para poder ganar al Go. Y efectivamente sale el hombre acaba un rato el documental diciendo, encontré una gran debilidad en Go y teníamos poco tiempo para arreglarla. Así que me ofrecí para que pudieran superar esta dificultad que tenían. Y se le ve al hombre súper orgulloso. No solo eso, sino luego cuando van a competir a China con el campeón del mundo, que era coreano, él también es uno de los jueces, uno de los árbitros. Y durante todo el documental va explicando lo que está pasando. Bien, se enfrentan al campeón coreano en China. Allí es algo muy popular. Podría ser como un jugador de fútbol popular aquí en Europa. Y hay mucha expectación. Bueno, al final el resultado es que la máquina consigue ganar al campeón de Go porque era un reto, creo que era mejor de 5 partidas y hay un momento que ya van 3-1. Y es interesante ver cómo los miembros del equipo de DeepMind están en una especie de sala de control viendo lo que está pasando y cómo evolucionan las partidas.
¿no? De hecho hay un momento interesante porque al final el ordenador, en este caso no es que haga cálculos, que creo que también lo hace, sino que a él lo que le han hecho es meterle un montón de partidas jugadas por los mejores, pues a lo mejor millones de partidas de Go, y al final el ordenador lo que hace es reconocer patrones. Pues, por ejemplo, todas las partidas que empiezan con las fichas en esta posición, el que ha ganado el siguiente movimiento a partir de 7 fichas ha sido este, pues voy a hacer este movimiento. Y sé que hay una partida interesante porque hay un momento que el ordenador hace un movimiento que nadie se espera, que incluso a todo el mundo le parece malo. Dicen, ves, este ordenador es tonto porque ha hecho este movimiento que no se tiene que hacer, y al final le acaba ganando la partida al campeón mundial de Go. Y el mismo ordenador, que no sabe decirte por qué lo ha hecho o cómo lo ha hecho, sí que es capaz de decirte que ese movimiento el 98 o 99% de los humanos no lo hubieran hecho. Pero él lo hace porque considera que así a la larga va a tener ventaja en la partida. Y efectivamente resulta ser así. Bien, y una vez contada esta historieta de la inteligencia artificial, que contado así dices, bueno, ¿y esto para qué sirve jugar a un juego que no tiene ninguna trascendencia? Aunque no le digáis esto a una persona oriental que a lo mejor se ofende. Bien, bueno, pues ha servido un poco de introducción para presentar lo que es la inteligencia artificial o lo que puede hacer. Al final, ¿la inteligencia artificial qué es? La inteligencia artificial no es nada más que el nombre que se le da a un conjunto de técnicas que hacen que los ordenadores realicen un trabajo que se asimila mucho a la inteligencia que podamos tener los humanos. Lo que pasa hasta ahora es solo para una tarea concreta. Estas técnicas pues van desde el Machine Learning, el Deep Learning, el Reinforced Learning, el Data Analytics, las redes neuronales, aunque esto más que una técnica sería un concepto o una arquitectura de inteligencia artificial. Entonces, al conjunto de diversas técnicas y conceptos, como no se sabe cómo llamarlo, o para llamarlas a todas que más o menos hacen lo mismo, pues se les llama inteligencia artificial. Pero al final inteligencia artificial es un conjunto de técnicas y de conceptos. Dos de las empresas que están realizando más inversión e investigación en este sector son IBM y Google o Alphabet. Hablaremos un poco de Google, porque Google, ¿por qué rama de la inteligencia está apostando? Está apostando por, sobre todo, las redes neuronales, que es también por lo que ha apostado DeepMind. ¿Y cómo funcionan las redes neuronales? ¿Qué son las redes neuronales? Para explicar lo que es una red neuronal, haremos un símil. Una red neuronal, al final, haciendo un símil culinario, es como un pastel de capas. Imaginaros un pastel de bizcocho, que su primera capa es galleta, la segunda bizcocho, luego una capa de mermelada, y luego otra capa de bizcocho, y luego una capa de chocolate. Pues en vez de capas de bizcocho, imaginad que en cada capa hay varias neuronas, como pueden ser las neuronas cerebrales, y están conectadas entre sí. Estas neuronas, ¿qué son lo que llamamos neuronas? Bueno, al final, una neurona para un ordenador es un sitio, un espacio físico, pues claro, ese espacio físico está dentro de un microchip, ¿no? Un microchip pues es silicio y hay huecos electrónicos y hay cargas positivas y negativas. Bueno, al final imaginaos que dentro del microchip hay capas y en cada capa hay neuronas. ¿Y esa neurona qué es? Una neurona es al final un sitio, entre comillas, un sitio del microchip donde le entran datos, puede ser un dato, puede ser dos. En esa neurona se procesa. ¿Qué significa que se procesa? Que hace una función matemática, opera con esos datos y te da una salida, te da un resultado. Y ese resultado puede ir a otra neurona o a varias neuronas, depende ya cómo se ha hecho el diseño de esa red neuronal. Bueno, en cada capa habría una serie de neuronas y cada capa normalmente procesa un tipo de información. Y al final todos los resultados de cada capa a una última capa, y en la última capa
se unen los resultados de cada capa y se procesan en una única función y te sale un resultado, puede ser sí o no, o una palabra, depende cómo lo hayas diseñado. El que a lo mejor no vea muy bien esto, imaginaros como una placa de ordenadores llena de microchip y que cada microchip pues sea una neurona, y entonces en cada microchip meteríamos datos y luego en cada microchip saldría un resultado, y ese resultado puede ir a varios de los microchips de la misma placa o solo a un microchip, y al final todos esos microchips, cada resultado que te dé ese microchip, al final se unirían en un solo microchip y te daría un solo resultado. Al final, lo que han querido hacer con las redes neuronales, no es ni más ni menos que imitar el cerebro humano. Han intentado imitar el cerebro humano, y el cerebro humano es una serie de neuronas. ¿Y a las neuronas qué pasa? Pues nosotros tenemos sensores naturales, como pueden ser los ojos, el tacto, el olfato. Esas señales le llegan a las neuronas del cerebro. Hay un proceso que no se sabe actualmente exactamente cómo es, aunque ya se saben bastantes cosas, pero en verdad no se sabe lo que pasa ahí dentro. Se sabe que se conectan las neuronas entre sí, se intercambian información y corrientes eléctricas, y al final nuestro cerebro realiza un acto dependiendo de las señales que le han llegado. Si vamos a cruzar la calle y viene un coche a toda paleta, pues nos frenamos para que pase el coche y no nos atropelle. O si estamos jugando un partido y lleva un balón por el aire, pues giramos la cabeza para darle al balón y meterlo en la portería. Bien, pues las redes neuronales son redes de neuronas artificiales. Imaginaos que están dentro de un microchip y le metemos datos a ese microchip. Bien, ¿cómo podríamos explicar esto con un ejemplo? Pues todos habéis visto, o la mayoría habéis visto, que Google es capaz, Google y otras empresas también, y Apple, por ejemplo, pues ya casi todas cogen las fotos y te las clasifican, personas o animales. Como, por ejemplo, un ordenador reconoce un gato. Bien, pues al final, lo que hacen los ordenadores muy bien hoy en día, la inteligencia artificial, tiene unas aplicaciones muy específicas, que es reconocer patrones. ¿Cómo te reconoce el gato? Pues una red neuronal, por ejemplo. La primera capa de neuronas, ¿qué hará? Le entrarán los datos, que son los píxeles de la foto. Y a lo mejor una capa lo que hace es reconocerte el contorno del gato. Otra capa también le entrarán los píxeles, pero verá la textura. Verá, por ejemplo, si tiene pelo o no. Otra capa lo que hará será reconocerte a lo mejor el contorno del ojo y analizar el ojo, ver el color del ojo. Por ejemplo, si el ordenador tiene dos fotos, una de un gato real y otra de un gato de cerámica, a lo mejor por el contorno dice, bien, los dos son gatos, pero a lo mejor ya la siguiente capa de neuronas que analiza la textura ve que uno tiene pelo y otro no. Y la tercera ve que un ojo tiene color y los dos ojos son blancos. Pues el ordenador ya te sabe decir, esa red neuronal te habrá clasificado, ha dicho, vale, uno es un gato real y el otro es un gato de cerámica, porque el contorno es el mismo, pero no tiene la misma textura, y uno tiene los ojos blancos y el otro tiene los ojos de color, con lo cual es un gato real. Al final se trata de cribar, pues una capa a lo mejor te reconoce el contorno del gato, otra la textura del pelo, otra el color del ojo, otra las orejas puntiagudas. Luego otra capa te gira la foto en varias dimensiones y es capaz de hacer un zoom, por ejemplo, sobre el hocico, porque un ejemplo que se ponía, cuando entrenaron una red neuronal para reconocer gatos, pues una cosa que le fue muy difícil de reconocer si era gato o no, era un tigre pequeño, un tigre de cachorro. No sabía si era un gato o un cachorro de tigre, lo he dicho al revés. Pues como tiene el hocico diferente, al final entrenaron una capa para reconocer el tipo de hocico que tenía, y esa capa ya era la que se encargaba de distinguir si era un gato o era un cachorro de tigre. No sé si he podido explicar muy bien cómo funcionan de alguna manera las redes neuronales. En este caso es una red neuronal de reconocimiento de imágenes, y la otra gran vertiente de las redes neuronales es reconocimiento de texto
Uno sería para clasificar imágenes y el de reconocimiento de texto sería, por ejemplo, el traductor de Google o un traductor que veáis vía web. Eso también lo hacen con redes neuronales. Van reconociendo textos que hicieron. Creo que, por ejemplo, el traductor de Google lo que hicieron fue coger textos de la ONU, porque el mismo texto está traducido en muchos idiomas y con eso iban entrenando a la red neuronal. Problema de las redes neuronales, entre otros que tienen, porque al final una red neuronal no te sabe asegurar si es un gato sí o no, igual que un humano a lo mejor no podría, una foto desde lejos. Te da una probabilidad, dice, esta foto es un gato en un 99,7%. Bien, el problema que tienen las redes neuronales es que necesitan muchos datos para entrenarse. Pues necesitan millones de fotos de gatos o millones de textos para aprender a traducirse, para aprender a traducir. Entonces, ¿qué han pensado compañías como Google? Parece que estoy haciendo publicidad o estoy muy pesado con Google, pero bueno, es el ejemplo que tengo, es el ejemplo que voy a poner. Y espero que os sirva para entender un poquito más qué es esto de las redes neuronales. Bien, pues los de Google han pensado, necesitamos muchos datos. ¿Quién nos puede dar muchos datos? La gente. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer para que la gente nos dé muchos datos? Facilitarles el trabajo. ¿Y cómo les facilitamos el trabajo? Pues Google ha pensado, pues le vamos a dar un lenguaje para programar esas redes neuronales y además se las vamos a dar medio hechas ya. Bien, este lenguaje en el caso de Google se llama el TensorFlow. Había otros lenguajes como creo que es el Café o el Spark, pero no eran de Google y Google ha hecho uno que muchos consideran que ha mejorado el Café, por ejemplo. Café es el nombre del lenguaje para entrenar redes neuronales. Bien, entonces imaginemos el símil que he hecho culinario del pastel de las capas, que imaginamos una primera capa de galleta, otra de bizcocho, una de mermelada, una de bizcocho. Vale, pues Google te ha dado ya el pastel con la capa de galleta, bizcocho, mermelada y bizcocho. Y tú arriba cada uno ya se lo personaliza. Pues al que le guste de chocolate se pondrá encima una capa de chocolate fondant y unas galletas Oreo y unas velitas. Al que no se pondrá una capa de azúcar, al que no lo llenará de nata montada y cada uno ya se personaliza y lo que hace es entrenar las últimas capas, con lo cual te facilita mucho el trabajo. Y Google a cambio se queda con los datos o con la red neuronal que tú estás entrenando. Y así consigue datos de todo el mundo. Esto lo puede hacer casi cada uno desde su casa. TensorFlow lo podemos bajar cada uno de nuestra casa. Lo que pasa es que necesitamos tener ciertos conocimientos de programación. Pero para eso necesitamos tiempo e interés. Si tenemos tiempo e interés lo podemos hacer desde casa. No necesitamos un supercomputador o un aparato extraño. ¿Por qué he querido en este podcast explicar un poco lo que puede ser una parte de la inteligencia artificial que serían las redes neuronales? Como he comentado al principio del podcast, me parece muy interesante cuando comentaba la noticia de los MOF, los materiales, ver cómo evoluciona y hacia dónde evoluciona el mundo. Pues la inteligencia artificial parece que tiene mucho potencial para cambiar el mundo. ¿Y por qué parece que tiene mucho potencial? Voy a pasar a describir algunas de las aplicaciones que se están haciendo con las redes neuronales que hacen tanto empresas como gente que ha hecho un proyecto personal y ha utilizado la herramienta que le da Google para aplicarlo a su trabajo. Bien, ¿por qué la inteligencia artificial puede suponer un cambio muy grande en nuestra sociedad? Vamos a ver en primer lugar algunas de las aplicaciones. ¿Para qué es una herramienta muy potente? Es una herramienta muy potente para clasificar. Por ejemplo, vemos que Windows o Apple o Google, yo no me he puesto a trastear, pero si trasteas supongo que podrás sofisticarlo mucho. Pero a mí en mi móvil me clasifica las fotos por personas, por años, por fechas, supongo que es más fácil pero sí que te sabe, por ejemplo, tengo un apartado que es personas y ya sabe dónde hay personas y dónde no en las fotos. Bien, ¿esto dónde se utiliza? Por ejemplo, también se utiliza en el retail. Por ejemplo, si tú entras en Amazon o en una tienda que vende ropa y estás mirando
una camisa que tiene un estampado de flores, el ordenador es capaz de detectar ese estampado de flores. Y entonces él va a buscar entre todas las demás camisas que tenga o Amazon, o Cortefiel, o Inditex, bueno, Zara, la que sea, y verás que abajo te pone otras sugerencias y te enseñará camisas de estampados a flores, porque ha reconocido el patrón de las flores y se ha ido a buscar camisas que también tengan flores, porque intuye que si estás mirando una camisa de flores es que a ti te gusta ese tipo de camisas, y debajo te pone el estampado de flores. Lo mismo pasa, pues si estás buscando una aspiradora, pues te pondrá aspiradoras similares debajo. No sé si lo he dicho, el lenguaje que ha liberado Google se llama TensorFlow. Y TensorFlow, muchos desarrolladores o programadores le dan mucho valor porque es capaz de combinar imágenes y texto. ¿Para qué se ha utilizado también la inteligencia artificial? Por ejemplo, ahora se alardea, yo no sé si es verdad, aunque yo sé que lo estoy notando, que el spam se ha reducido mucho, el correo basura. Y el correo basura se ha reducido mucho porque han visto qué patrones tiene la gente que hacía spam. Si, por ejemplo, todo el spam salía de un país, pues veían que de la misma zona del país y con la misma dirección salían una cantidad y unos intervalos regulares. Han reconocido un patrón de distribución de spam y han dicho los correos que se hayan distribuido respecto a este patrón los vamos a eliminar porque son spam. Y además eso lo ha aprendido la máquina sola. Ha ido reconociendo, ha ido aprendiendo qué patrón tiene ese correo electrónico. De hecho, pues cada vez que tú le estás diciendo al ordenador este correo que tengo aquí para mí es spam, lo estás entrenando porque él le estás dando una recompensa. Aquí hay un correo spam. Y entonces el ordenador reconoce que ese correo es spam, verá dónde ha venido, reconocerá correos similares y eliminará. ¿Para qué sirve también la inteligencia artificial? Para percibir. Por ejemplo, ahora no voy a hablar de TensorFlow, ahora voy a hablar de Tableau. Tableau es también un lenguaje. ¿Para qué sirve? Yo, por ejemplo, tengo un conocido. Esto es real. Trabaja en Londres. Y es una persona que ha manejado muy bien el Excel por su vida laboral. Pues manejaba muy bien el Excel. Y está en una empresa que se dedica a dar atención a personas que tengan cierta dependencia, atención médica. Pues si por ejemplo una persona necesita que le pinchen regularmente un medicamento porque tiene una enfermedad X, esta empresa envía a un enfermero que te pinche. O si necesitas que te hagan sesiones de fisioterapia ciertos días a la semana, esta empresa tiene personal que va a tu casa y te hace esa labor. Bueno, él lo que ha hecho, que es, su empresa tenía un sistema de gestión que podía estar hecho en Access o en cualquier otro lenguaje, un programa que tenía un sistema de gestión. Y ahí pues los trabajadores pues fichaban cada vez que iban a un sitio, ahí entraban las fichas, los nombres de los trabajadores, los nombres de los pacientes, el código postal donde vive el paciente. Pero el código postal en Londres no es como aquí un código postal abarca una zona grande, ahí el código postal es casi el número de la calle, por así decirlo. Un sistema de gestión que entraban muchos datos. Bien, pues él, después de salir del trabajo, se ha puesto a estudiar Tableau. ¿Cómo ha estudiado Tableau? En este caso Microsoft te pone exámenes y te va certificando. Y a la vez ha ido desarrollando un programa para su empresa. Y al final lo que ha hecho es extraer los datos de su programa de gestión. Creo que también está implicado el Excel ahí. Y los ha visualizado en un mapa. Y dice, ¿qué es lo que ha conseguido? Ha conseguido que su empresa haga las cosas de una forma más eficiente. Porque a lo mejor esta empresa pues tenía un programa de gestión, tenía los nombres de los pacientes, los médicos y tal, pero a lo mejor cogía un médico y se iba a una zona de la ciudad, luego a otra zona más alejada, y un médico de la misma especialidad hacía lo mismo. En vez de coger un médico de la misma especialidad y estar solo en un sitio para atender a más pacientes en el menor tiempo posible. Bien, pues él ha cogido, para poder hacer eso, visualizaba los datos por colores en un mapa. Decía, aquí en esta zona de Londres tenemos tantos pacientes.
los pacientes en rojo son los que necesitan pues diálisis, por ejemplo. Los pacientes en azul los que necesitan fisioterapia. Y los pacientes en amarillo los que necesitan inyecciones. Bien, luego ahora vamos a clasificar a los médicos por otros colores. Y al final ha conseguido que haya menos desplazamientos y que el tiempo del personal médico se utilice de una forma más eficiente. Esto sería Big Data. Sería Big Data. ¿Por qué? Porque esa empresa es una empresa bastante grande, tiene una cantidad de datos muy grande que sería casi imposible analizarla personalmente a través del Excel. Sin embargo, con un programa entrenado, al final le ha podido clasificar los datos, que además los datos entran todos los días. El problema de hoy en día es que hay muchos sensores en nuestra vida real, pues sensores que te captan por ejemplo, imaginemos la pulsera Fitbit que tienes en la muñeca, está todo el día recogiendo los datos de tus latidos, de tus pasos, Es imposible que haya una persona ahí viendo, a ver y clasificando esos datos, porque la cantidad de datos que tiene es ingente. Entonces necesitamos una máquina que registre esos datos y además los interprete y visualmente te digan un día lo que has hecho o lo que te haga falta, por colores rápido, muy visualmente. Eso sería Big Data, analizar una gran cantidad de datos que no puedes analizar o que habría que tener miles y miles de personas para analizarlo. Sin embargo, eso sí que te lo puede hacer una máquina, un ordenador. Así que además de clasificar fotos o texto, sirve para percibir. Esto que comentaba yo del amigo mío en Londres, también a lo mejor lo utiliza la policía. Pues le entran todos los delitos, todos los días le entran delitos. Pues ya un programa que automáticamente le dibuja en un mapa qué tipo de delitos se hacen en qué zona de la ciudad, a qué hora y quién lo ha cometido. Y eso le ayuda para percibir rápidamente cuál es el tipo de delito que más se efectúa en una ciudad y a qué hora se efectúan más delitos, y eso puede servir incluso para prevenir. Puede servir para entender. ¿Para qué nos puede servir la inteligencia artificial? Otros ejemplos. Nos puede servir para entender las cosas. El otro día veía en un documental también, eran unos vídeos de YouTube, pues una chica que se llama Gemma Parreño, que es Data Scientist del BBVA, pero ha tenido otros trabajos, y ella explicaba un proyecto personal. Y al final ella utiliza redes neuronales, utiliza TensorFlow de Google. ¿Qué pasa? Google ya te da la red neuronal medio entrenada y ella dice, pues ahora lo voy a entrenar para que me identifique trolls de internet, porque ella tiene una cuenta en Twitter y se ve que tuvo algún problema porque alguien pues tenía trolls y le insultaban o lo que fuera. Y ella vio que podía tener una aplicación, si identificaba a los trolls, gente que generaba odio, para el bullying, para detectar bullying. Y así que fue clasificando los mensajes y la propia máquina iba aprendiendo cuál podía ser un mensaje de odio y cuál no. Nos puede servir hasta ver cómo evoluciona el odio en internet, cómo funciona, qué patrones siguen la gente a las que llaman trolls de internet. ¿Para qué puede servir también la inteligencia artificial? Y todo esto son datos que está haciendo casi todos estos son ejemplos que está haciendo gente desde su casa. Imaginaros lo que puede hacer la empresa con el potencial que tiene, teniendo equipos más potentes, teniendo equipos más numerosos de las mejores mentes pensando cómo se puede entrenar una red artificial para hacer cosas. Por ejemplo, otro ejemplo ¿para qué puede servir? Para descubrir. ¿Cómo que para descubrir? Un ejemplo es, el otro día escuchaba en un podcast también que se llama Coffee Break, que es un programa que hacen unos astrofísicos de Canarias. Pues también hablaba una chica y comentaba que ella utilizaba redes neuronales y el TensorFlow para descubrir planetas extrasolares fuera del sistema solar. ¿Cómo se hace esto?
Pensar que estrellas hay más que granos de arena en el mundo. Imaginaos cuántas estrellas hay. El universo es prácticamente infinito. Y los humanos hemos creado varios telescopios que apuntan a varias estrellas. ¿Y cómo saben si hay un planeta en un determinado sistema solar? Apuntan a una estrella. ¿Y cómo saben si hay planetas o no? Bien, ellos ven que la luz que emite la estrella en intervalos regulares se hace más opaca, tiene menos brillo. Eso interpretan porque hay un planeta pasando por delante. Si cada 365 días vemos que la luz de la estrella se vuelve más opaca, sería como la Tierra que da vueltas al Sol. Pues si tú tienes la Tierra está entre el telescopio y el Sol, cada 365 días la luz que llega del Sol al telescopio será menor porque la Tierra está tapando parte de luz del Sol. Y así es como descubren si hay planetas fuera de nuestro sistema solar. Problema, que hay muchos telescopios y se recogen muchos datos de muchas estrellas. Sería imposible intentar analizar todas las señales, a ver si efectivamente se está oscureciendo la luz del planeta y no hay qué intervalos. Pues esta chica, ¿qué ha hecho para descubrir ciertos planetas extrasolares? Pues ha entrenado una máquina con datos que ya se habían contrastado anteriormente que fueran verdaderos, ha ido entrenando una máquina y al final la máquina ha sido capaz de descubrir ella misma estrellas que posiblemente tengan planetas. Para predecir también puede servir la inteligencia artificial. En este caso, una de las ventajas que tiene Uber frente a los taxis, estoy hablando más de Estados Unidos porque en España Uber de momento está solo en Madrid, ahora creo que ha empezado en Barcelona, la regulación es diferente, pero ahí en Estados Unidos Uber está en la mayoría de ciudades y claro, la gran ventaja que tiene es que al tener tantos datos hacen el trabajo de una manera mucho más eficiente que los taxis. Le dicen a sus conductores dónde tienen que ir a cada hora porque creen que ahí tendrán mucha más demanda. Les avisan de si hay eventos cercanos o en otras ciudades, si pueden ir a otras ciudades, ven cuánto pueden cobrar, si pueden cobrar menos, si pueden cobrar más, y al final lo hacen todo de una manera más eficiente que les da una ventaja frente al taxi muy grande. Y ya pueden hasta crear. Una red neuronal puede coger un cuadro de Van Gogh y uno de Picasso y combinarlos. Coge las dos imágenes y entre las dos imágenes las agrupa y crea una. Estos son solo aplicaciones que puede crear cada uno desde casa, pero claro, tenemos las propias empresas que también están haciendo sus propios desarrollos. Por ejemplo, Watson de IBM está ayudando a los médicos. Imaginaos lo que he dicho de reconocer gatos. Un familiar mío, por ejemplo, es anatomopatólogo. ¿Qué hace un anatomopatólogo? Pues un anatomopatólogo, cuando a alguien le sale un tumor, va al cirujano y corta un trozo de ese tumor y se lo da al anatomopatólogo. Y el anatomopatólogo lo lleva al laboratorio, congela ese trozo de tejido que le han hecho y una vez congelado lo puede cortar en láminas muy finas y esa lámina muy fina la mete entre dos plaquitas de cristal y esas dos plaquitas de cristal con la lámina muy fina es la que el anatomopatólogo analiza en el microscopio. Claro, imaginaros que un programa de inteligencia artificial analiza esa imagen y le dice al anatomopatólogo: esto en un 99% es este tipo de carcinoma, en el 1% de probabilidad será este otro y el 0,03 será este otro. Claro, eso sería de gran ayuda, porque al final los médicos son personas y se pueden equivocar. Si tienen ahí ese refuerzo, al final tendrán que aplicar su criterio, pero imaginaos, por ejemplo, la potencia. Watson de IBM se ve que está recetando, según el tipo de cáncer, ya está recetando el tratamiento que ha de tener, o por lo menos le estará sugiriendo al médico qué tratamiento daría él. Los genes, ¿no? Tenemos, que son millones de genes con combinaciones. Todo eso lo pueden analizar muy bien los ordenadores, sobre todo cuanto más genomas tengan analizados de más personas, más podrán acertar en sus diagnósticos. Ahora hay algunas empresas, se está poniendo de moda, que te analizan el genoma que tienes, ¿vale? Y te dan unas recomendaciones. Tú tienes probabilidades, según el genoma que tienes,
de desarrollar estas enfermedades y no te conviene este tipo de alimentos y X. Que por ejemplo es en una empresa de este tipo es la que tiene la mujer, no sé si es de Sergey Brin o de Larry Page, que es el de Google, pues la mujer tiene una empresa de esto que te analiza el genoma. El problema de este tipo de empresas se ve que, muy bien, tú les das el genoma, te analizan, te dan los consejos, pero al final ellos han hecho un cálculo rápido y somero, que a lo mejor te puede servir de guía, pero en verdad si tú quieres que tu genoma esté bien analizado, necesitaría que se fuera un supercomputador y echarle unas cuantas horas. Y sería algo mucho más preciso de lo que te puede dar una empresa de este tipo. Pero vemos el potencial que tiene, por eso se puede cambiar tanto las cosas, la inteligencia artificial. Vemos la conducción autónoma. La conducción autónoma que hace lo que os comentaba de reconocer la silueta de los gatitos. Al final, cuando te muestran documentales lo que ve el ordenador, los coches autónomos arriba tienen una cosa que da vueltas, que es el radar. Y la primera visión que ve el ordenador, que en verdad el ordenador nunca ve una visión porque no tiene ojos, al final ve una matriz de números, lo que ve es el contorno de las cosas, ve el contorno de un camión, de un coche, de árboles, de la calle, y va clasificando. Esto seguramente será un árbol, esto será un coche, esto será un camión. O sea, fijaos el potencial que tiene. Ayudar a la conducción autónoma. O sea, la conducción autónoma se basa en esto, en la inteligencia artificial, reconoce patrones, reconoce señales y actúa respecto a los señales, detecta obstáculos, frena, acelera, y estamos en el principio, que es en esta sociedad que estamos hoy en día, hay un montón de este tipo de tecnologías, lo que hemos dicho, desde imprimir carne para comer a la inteligencia artificial, a los materiales MOV. Hay un montón de tecnologías en pañales que no sabemos si tardarán 2 años, 10 años, 100 años. El problema es que no sabemos lo que llegarán, pero de estas tecnologías que están en pañales, muchas llegarán y eso va a ser una gran revolución. Y además, seguramente, como el progreso es exponencial, cada vez llegarán más rápido. Por eso hay mucha gente que tiene grandes expectativas. Lo que no sabemos es que, o muchas veces lo que pasa es que la prensa nos vende que el futuro estamos allá, que vamos a llegar a Marte ya, que vamos a comer carne imprimida ya, y que las máquinas llevarán todo por nosotros, y a lo mejor tardamos 80 años en llegar a eso, o 200, ¿no? El problema es que no sabemos cuándo vamos a llegar a eso. Pero imaginaros el símil de que tú estás en la selva de Camboya y hay 1000 caminos. Y tú sabes que uno de esos caminos lleva al Everest, ¿no? Hacer cruzar Camboya, Pakistán, tal, y al final llegarías al Everest. Pues ahora parece que hemos encontrado ya el camino que nos lleva. Ahora nos queda subir al Everest, ¿no? Igual nos morimos subiendo o no llegamos nunca o está muy lejos y tardamos 100 años. Pero ya hemos encontrado el camino. No, es que estamos al principio del camino, todavía nos queda mucho. Claro, no sabemos si tardemos a llegar al Everest 3 meses o 100 años, porque aún no hemos inventado la botella de oxígeno y nos morimos a mitad de camino. Pero parece que estamos ahí. Otra aplicación que contaban, por ejemplo, muy potente. Hay una empresa que ha desarrollado un sistema que te hace una foto al ojo y es capaz de diagnosticarte, no sé si son 3 o 4 enfermedades. Y dices, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues a lo mejor en esta sociedad que estamos no sirve mucho, pero pensar en África, en zonas de Asia que no estén desarrolladas, en zonas de Latinoamérica que no haya médicos, pues coges el teléfono, le haces una foto y el teléfono móvil te dirá si tienes esas enfermedades o no. O te hace una foto del cuerpo sin ropa y es capaz de analizarte los lunares respecto a una foto que te hiciste hace unos meses, a ver si esos lunares han evolucionado hacia un posible melanoma o cáncer de piel o no han evolucionado. Imaginaros la potencia de esto, y estamos al principio, estamos en pañales. Por eso creo que es muy importante la tendencia de inteligencia artificial. Al final, por ejemplo, una cosa que explicaba esta chica, Gemma Parreño, que vi que ella cree que también en el futuro lo que harán será intentar replicar las zonas del cerebro por partes. Pues la zona de la visión, que es el córtex visual, creo que le llaman, eso, pues las redes neuronales que identifican las fotos de gatitos. Luego otra zona será el córtex auditivo, no sé si existe, ¿no? Pero la zona que es la que identifica los sonidos, ¿no? Otra zona que es la de las emociones, y al final juntarán partes y conseguirán hacer un cerebro. Bueno, eso ya es un poco de fantasear, ¿no?
una de las maneras que dicen que nos haremos inmortales, ¿no? Será como en Star Wars, que cuando se muere el maestro Jedi luego sale un holograma, ¿no? Pues seremos capaces de copiar nuestro cerebro en ordenadores. Para eso falta mucho, o sea, no sabemos cuánto falta. Igual faltan 60 años, que faltan 500. No sabemos porque primero hemos de saber cómo funciona el cerebro, que no sabemos aún. Bueno, ya me estoy enrollando. Bien, y para acabar con esta presentación, por último, una reflexión que leí en una entrevista que le hacían a un trabajador de Google, era español, era uno de los responsables de Google de no me acuerdo qué área, por la típica polémica de si quitará trabajo, si no, si lo que se dice la brecha digital. Y él explicaba que al final la inteligencia artificial lo que será igualarnos, no hará que nos diferenciemos más. Pensemos que hoy en día los sabios se han devaluado, porque antes un sabio era una persona, ostras, ¿cuánto sabe? Madre mía, me gustaría saber tanto como él. Y hoy un sabio te dice una cosa y tú vas a tu teléfono y te la dice también. O compruebas a ver si se ha equivocado. A ver si en vez de ser un sabio es un bocazas. Con lo cual, las personas nos hemos igualado a los sabios porque tenemos la ayuda de la inteligencia artificial, que en este caso pues sería Google, ¿no? Que es un motor de búsqueda y se basa en inteligencia artificial. Pues ya somos casi todos sabios porque estamos a un clic de ser sabios. Pues él comentaba que la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Nos dará herramientas que nos harán más potentes, hará que nuestra inteligencia aumente. Tendremos nuestra inteligencia natural complementada con la inteligencia sintética que sea capaz de la sociedad de desarrollar, con lo cual él cree que la inteligencia artificial no creará una brecha digital entre empresas y personas o entre personas ricas y personas pobres, sino que nos igualará a todos, como nos ha igualado en sabiduría Internet o Google. Bien, y después de esta presentación de la inteligencia artificial, una parte de lo que se llama inteligencia artificial, que serían las redes neuronales, vamos a pasar a nuestra sección Empresas en órbita. En esta ocasión quería presentaros una empresa que, si no es 100% de inteligencia artificial, sí que utiliza métodos o técnicas de inteligencia artificial en sus dispositivos. La empresa es Isravisión. El ticker es I latina, S de Sevilla, R de Roma, y en uno de los sitios donde cotiza es en la bolsa alemana. Esta empresa, ¿a qué se dedica? Se dedica a desarrollar software de control de procesamiento de imágenes, con aplicaciones en robots de la industria de varios sectores. Básicamente ellos lo que hacen es coger una cámara y desarrollar un software con el que buscan una aplicación para las imágenes que capta esa cámara. Voy a explicarme mejor porque me estoy explicando fatal. Es una empresa que empezó en el sector del automóvil, pero ahora mismo están también en la industria del cristal, en la industria del plástico, en la industria del textil, de las telas, en la industria del papel y, por supuesto, en la industria del metal. ¿De dónde sale esta empresa? Esta empresa sale de un grupo de investigadores de una universidad alemana. Es una empresa dirigida por un científico que se llama Enis Ersu. El director de desarrollo e investigación es Johannes Giet, que es ingeniero. La directiva de esta empresa está compuesta por personas de origen turco, israelí y alemán. El jefe de operaciones estratégicas es Shlomo Amir, que es de origen israelí y que ha estado anteriormente en el sector. Aquí voy a hacer un breve paréntesis para recalcar, por ejemplo, el director es Enis Ersu, la U de Ersu acaba en diéresis, es una persona de origen turco. Vemos que en la empresa hay personas de origen turco, israelíes y alemanes. Yo creo que esto es muy buena noticia, ¿no? Que haya una diversidad
cultural en una empresa que yo considero de éxito. Una empresa que ha salido de la universidad, dirigida por científicos. Creo que eso es un dato positivo, aunque que alguien sea científico no garantiza que sepa hacer las cosas bien o que sea buena persona. Pero veremos un poco el historial de la empresa o cómo se está desarrollando y yo creo que da cierta confianza. Bien, entonces, ¿qué hace exactamente esta empresa? Esta empresa lo que hace es fabricar cámaras y desarrollar un software, sobre todo principalmente para detectar defectos principalmente, y en lo que empezaron fue en piezas del automóvil. Por ejemplo, ¿para qué podría un ejemplo? Uno no, voy a dar varios ejemplos de lo que hace esta empresa. Pues imaginemos la típica línea de producción de una fábrica donde van pasando productos por una cinta. Entonces, en esa cinta lo que se hace muchas veces es colocar una cámara fija y los objetos van pasando por esa cámara. Y esa cámara le hace una foto o saca una imagen del producto y un programa informático es capaz de analizar esa imagen y detectar si hay algún defecto en ese producto. Por ejemplo, para algo que siempre da muchos problemas en cualquier sector, que es la pintura. La pintura es una cosa que suele dar muchos problemas. Dar un buen acabado de pintura a cualquier producto no es nada fácil. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, estas cámaras? Empezaron en el sector del automóvil y en el sector del automóvil la pintura tiene importancia porque no es solo estética, sino que la pintura también ejerce un papel de protección del metal con el cual suele estar hecho el coche. Por ejemplo, si la pintura no recubre todo el metal, por ahí podemos tener una grieta en la pintura, puede hacer que se cuele el agua y el agua puede acabar oxidando los metales. Por eso es muy importante repasar si la pintura está bien, porque a veces hay defectos en la pintura que a simple vista no se ven, solo es capaz de verlo una cámara que tiene distintas longitudes de onda o tiene una visión mucho más precisa, mucho más, no me sale la expresión ahora, mucho más miniaturizada. Es capaz de ver grietas que a simple vista el ojo humano no ve. Por ejemplo, también ¿para qué sirve esto? Para los cascos de bici. Pues ponen cámaras y pasan los cascos de bici, que a lo mejor pueden estar hechos de fibra de carbono o de un material polimérico, y ven si hay alguna grieta o algún defecto estructural que el ojo humano no es capaz de ver porque no está en su longitud de onda, porque es demasiado pequeño para que lo vea el ojo humano. Y a lo mejor para cada defecto necesitan un programa, un software diferente y un sistema de analizar la imagen diferente. Y esto es lo que desarrolla esta empresa. Un sector que está muy en boga y que utiliza mucho las cámaras de esta empresa es el sector de las células solares, que en el sector fotovoltaico hay un auténtico boom. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, el sector fotovoltaico. El sector fotovoltaico es un sector que nadie duda que está en ebullición y que es una de las energías del futuro. La mayoría de expertos le dan más potencial al sector fotovoltaico que al eólico, por ejemplo, o al solar térmico, o a la mayoría de energías renovables que hay en el mercado. Una vez dicho esto, todos podríamos pensar que uno de los sectores donde tenemos que invertir es en los fabricantes de paneles solares. Pues qué difícil es hoy en día encontrar una empresa para invertir en este sector. Las mayores dominantes son chinas, que además no se sabe muy bien si están muy subvencionadas o no. Hay que analizar, entre comillas, los números que presentan. Y gente que ha invertido en el sector fotovoltaico, en empresas de este sector, confiando en que esto iba a ser un boom, pues ha perdido mucho dinero. O sea, un sector con mucho presente y mucho futuro
y ha sido muy difícil en el mercado ganar dinero con este tipo de empresas. ¿Esto por qué lo quería comentar? Bueno, lo quería comentar porque muchas veces nos podemos enamorar de un sector, como puede ser el sector fotovoltaico o el blockchain con las criptomonedas, y aunque tengamos razón de que ese sector va a explotar, no garantiza que podamos ganar dinero invirtiendo en empresas de ese sector. Una empresa debe estar en un sector con futuro y además ha de estar bien gestionada. Igual de importante es una cosa como la otra. Y además, por ejemplo, en el sector de fabricantes de células fotovoltaicas, lo que ha pasado es que a lo mejor había empresas europeas o estadounidenses y han venido los chinos y a lo mejor han bajado el precio de las células a la mitad, con lo cual se han ido al garete las europeas o las fabricantes americanas. Y esto, tú puedes ser un buen gestor, estar en un buen sector, pero simplemente no poder competir porque a lo mejor el gobierno de China estuvo subvencionando con los sueldos X o con una serie de factores que a lo mejor no te puedes esperar y puedes perder dinero. Solo comentar esto porque ojo que a veces las cosas no son habas contadas. Por ejemplo, ¿para qué se utilizan también las cámaras de ISRA-Vision? Para electrónica, para el cristal, por ejemplo, de las pantallas táctiles de los móviles o las tabletas, para detectar grietas o defectos estructurales en el cristal, para que no haya problemas a futuro de que se pueda romper la pantalla. Este tipo de cámaras también detecta posibles defectos en el cristal. Por ejemplo, un desarrollo muy importante que está un poco en pañales, pero que ya se ha puesto en feria ejemplos y prototipos y de hecho en alguna línea de producción esto ya funciona con pequeñas piezas. Pues hasta ahora lo que he comentado era un sistema de poner en una línea de producción, pues la típica, por ejemplo, que te sacan en la tele, que salen un montón de botellas de agua corriendo por una cinta. Pues lo que hacen es poner una cámara fija que te puede leer un código de barras, te puede detectar un defecto. Bien, pues ahora la novedad sería una cámara que capacita a un robot que se mueve en 3 dimensiones para actuar. Por ejemplo, imaginemos que una máquina de extrusión de plástico lo que hace es hacer una pieza, con un molde saca una pieza de una determinada forma y las va dejando en un cajón. Pues hasta ahora para los robots era una tarea muy complicada coger las piezas de ese cajón y meterlas en una cinta de producción para que a esas piezas les pusieran un remache o les adhirieran otra pieza o las pintaran o cualquier otra tarea. Entonces de eso tenía que encargarse un humano y era simplemente coger piezas de una caja. Pues eso son tareas que ya empiezan a hacer los robots y lo hacen en parte gracias a esta tecnología de cámaras que pueden identificar piezas en una caja, diferenciar una de otra y hacer que el robot sea capaz de reconocer dónde está una pieza, cogerla y ponerla en el sitio que se le demanda. Por lo tanto, esta empresa también se dedica al desarrollo de la visión de los robots para que estos posicionen piezas, realicen montajes de piezas o las pinten. También sus sistemas se dedican a la identificación de códigos y a la medición de piezas. La empresa, vamos a hablar ahora de la empresa en sí y de sus números. Aunque ya, como he comentado anteriormente, el audio, el podcast, soporta un poco mal los números porque para el oyente es difícil retener cifras, pero voy a dar unos números generales para hacernos una visión de cómo está la empresa. La empresa consta actualmente de unos 700 trabajadores. El PER, que a muchos el ratio PER no les gusta porque no les parece un buen indicador. El PER al final es dividir lo que vale la empresa entre los beneficios de la empresa. Así, si por ejemplo una empresa vale 1.000 millones de euros y la empresa gana cada año 100 millones de euros, tiene 100 millones de euros de beneficio, pues
si tú la compraras por 1.000 millones de euros, tardarías 10 años en recuperar tu inversión. Esto a muchos gestores, a muchos analistas no les gusta este ratio porque les parece un poco burdo, les parece que beneficio puede esconder alguna trampa financiera, porque beneficio no significa que de repente, si hablamos ahora de tener 100 millones de euros de beneficio, no significa que de repente en la cuenta bancaria tengas 100 millones de euros limpios de polvo y paja. Es beneficio de la empresa. Puede ser que la empresa pues tenga más activo y eso se considere como beneficio. Y entonces les gusta utilizar más el EBITDA o el ratio EV partido EBITDA, que es el Enterprise Value partido el EBITDA, que les parece un ratio más correcto. Yo normalmente me referiré al PER porque creo que conceptualmente es más sencillo de comprender. Y yo considero que si alguien... Yo voy a presentar empresas y si a alguien le puede parecer interesantes, yo lo único que hago es una pequeña introducción y luego cada uno ha de hacer su propio análisis a ver si le pareciera una posible o interesante opción de inversión. Bien, la empresa está a PER 41, los ingresos son de 150 millones de euros al año, la deuda con los bancos es muy pequeña, es casi testimonial, el beneficio es de un 13% sobre el activo, tenemos un beneficio de 25 millones de euros anuales, el beneficio por acción es de 4 euros y el market cap, la capitalización bursátil, lo que vale la empresa según la bolsa, es 850 millones de euros. En 2014 ingresó 100 millones de euros y en 2017 150 millones de euros. O sea, en 3 años ha subido su facturación en un 50%. El cash flow operativo en 2017 de 34 millones de euros. Lo más interesante de esta empresa es una empresa que ha crecido prácticamente a doble dígito en ingresos, en beneficios y cash flow. Y la deuda con los bancos es simbólica. Y yo creo que lo mejor de todo, lo más importante, es que está en uno de los sectores con más futuro. Lo que es la automatización de la fabricación de cualquier producto. Es un sector que está yendo a más. Se nota mucho el crecimiento en este sector. Yo lo he notado porque en cierta manera en mi trabajo soy un poco insider. Tengo un poquito de relación con el tema de automatización de procesos. Y notas que es un sector que está en constante crecimiento. Aunque es un mundo muy grande y aunque una empresa se considere el sector, hay varios tipos de empresa y a lo mejor hay empresas que no le está yendo tan bien, pero sí que se nota que es un sector que de momento es un sector robusto y que creo que le queda mucho recorrido. Y sobre todo a las empresas que hacen cámaras y visión artificial, porque es como algo que está empezando. Hasta ahora tenía un uso muy limitado y se está empleando cada vez más. Y para mí es lo interesante de esta empresa, que está financieramente muy robusta y está en un sector con mucho futuro. Tiene todas las papeletas para hacerlo muy bien, para crecer. Pero ojo que esto no está garantizado. Podrían fallar porque puede venir cierta competencia de China, por ejemplo, o europea o americana. Es una empresa tecnológica, puede tener una disrupción en un mercado X, pero yo creo que no es tan fácil, que tienen una buena tecnología. En algún estudio que he visto y pone los actores clave en la visión artificial y pone varias empresas y una de estas empresas es IsraVision. Por eso, aunque esté en un PER 41, que en términos financieros se considera un PER muy elevado, sin embargo, no hay que fijarse en el PER, hay que fijarse en el potencial del aumento de beneficios
y de ingresos. Y yo creo que esta empresa está muy bien posicionada. Hemos visto que de 2014 a 2017 ha aumentado en un 50% sus ingresos. Y siendo un sector al que yo le veo mucho recorrido, podría ser que en los próximos 3 años aumentara un 50% o más, con lo cual ese PER de 41 podría bajar perfectamente a menos de 20 o a menos de 10. Y teniendo una solidez financiera importante, considero que podría ser una buena oportunidad. Ojo con interpretar esto como una recomendación de inversión. Cada uno tiene que hacer su propio análisis y hacer un estudio detallado. Otra de los puntos fuertes que me gusta de esta empresa. Tiene negocios en varios países y en varios continentes. Esto es muy importante a la hora de valorar un negocio. Es su escalabilidad. Un negocio que tú creas y que su producto o tu servicio lo puedas vender en Alemania o en Indochina, en cualquier parte del mundo, porque es un producto global. Yo creo que es una característica muy importante a la hora de hacer una inversión y creo que es una característica en la cual te has de fijar, que el negocio de una empresa sea global. Esta empresa, lo dicho, tiene negocios en varios países y en varios continentes. Es una empresa que considero que tiene mucho futuro, pero que ya genera beneficios en el presente. Lo peor de esta empresa, ya he comentado el PER 41, que es un PER elevado. Lo que pasa es que es una empresa de crecimiento y tecnológica, pero es un PER elevado y eso suele dar volatilidad, mucha volatilidad. Es una empresa que nos puede caer perfectamente en pocos días un 15 o un 20%. Además, una empresa que lleva una subida que da vértigo. Ha subido casi continuamente. Y hasta aquí la presentación de una empresa a la que veo mucho futuro. Esto podría ser una empresa growth, ¿no? A veces se habla de el enfrentamiento entre empresas value y empresas growth, empresas de crecimiento. Pues esta sería la típica. Esto no sería una empresa value, sería una empresa grow. ¿Por qué no sería una empresa value? Porque es una empresa que no está barata y a las value les gusta comprar empresas que estén a PER 8, PER 10, le hace PER o un ratio similar como LV partido EBITDA. Y aunque tiene características de empresa value, sería más una empresa de crecimiento o una empresa growth. Otras empresas que están en el sector de la visión artificial. Las voy a comentar un poco por encima y porque considero que también pueden ser interesantes y por si las queréis tener en vuestro en vuestra lista o en vuestro watch list que llaman, ¿no? Bueno, una empresa que está a PER 22, que en 2 años ha subido un 180% en bolsa. Una empresa que no tiene deuda, con unas ventas y un cash flow operativo estables desde 2014. Y una empresa que nació en 1933. Estamos hablando de la empresa japonesa Omron Corporation. Omron Corporation es una empresa que está muy metida en los autómatas, en la automatización de procesos para los almacenes de producción, que en sus líneas de producción utilizan autómatas y distintos tipos de elementos. También hace equipamiento médico, Omron. Por ejemplo, mucha gente utiliza Omron para tomarte la tensión, son aparatos de marca Omron. Es una empresa japonesa. A PER 22 yo creo que está en un sector con mucho futuro, pues una empresa que se le puede echar un vistazo. Y también está en visión artificial. También tiene una sección visión artificial, como Isra Vision. Otra empresa que también también opera en el sector de la visión artificial, aunque también tiene otras secciones porque son empresas. Omron es una empresa muy grande, nada comparable a Isra Vision, es una empresa mucho más grande. Otra empresa que comentábamos, también japonesa, a un PER 15.
está casi al mismo precio que estaba en julio de 2015, aunque lleva un 50% de subida en un año y medio. Unas ventas y un cash flow operativo estables desde 2014 y una deuda de un 8% sobre activos. La empresa es Denso Corporation. Denso Corporation también está en el mundo de la automatización y de la visión artificial. Además, es una empresa de componentes de automóviles, es que componentes más de, en este caso, climatización y otro tipo de componentes, pero más específicos. No es el típico empresa de componentes que hace retrovisores o volantes o asientos, no, es más sistemas del coche. Lo que pasa es que Denso Corporation es una spin-off de Toyota y casi su único cliente es o era Toyota. Ahora está en el proceso de ampliar clientes. De hecho, si mira su memoria anual, no comenta casi nada de clientes, porque yo creo que es uno de sus talones de Aquiles. Por eso a lo mejor el PER está en 15, a pesar de estar en un sector con futuros. A lo mejor es una buena apuesta al momento de decir, es una empresa con mucho futuro, pero veremos si es capaz de quitarse el lastre o el mérito de que su principal cliente es Toyota. Y claro, a lo mejor a otros competidores no les hace gracia tener como proveedor a una empresa que es una spin-off de Toyota. Toyota aún tiene una participación importante. Veremos si son capaces de diversificar en sectores. Tanto Onron como Denso, ¿qué pasa? Son empresas japonesas, entonces hay que tener cuidado si se invierte con yenes, porque se puede cubrir la divisa, si no, la divisa ahí es importante. Otra empresa, Visión Artificial, una empresa que podría ser casi gemela de Isra Visión, a un PER un poco más bajito. La empresa se llama Basler, el ticker es B de Barcelona, S de Sevilla, L. Está un PER 28, ha tenido una subida de un 200% en un año en bolsa, una capitalización bursátil de 660 millones de euros, cotiza en Alemania, no sé si lo había dicho, y casi ha doblado sus ventas desde 2013. Y por último, reseñar ya dos empresas, una americana que es Cognex Corporation, está un PER 41, igual que IsraVision, ha subido un 200% en un año, desde 2014 ha doblado ventas, no tiene deuda, un cash flow estable desde 2014, aunque una ligera tendencia alcista. Y una empresa que es casi igual los números que acabo de presentar, igual que Cognex, pero es japonesa y se llama Keyence Corporation. Keyence se deletrea K-E-Y-E, N de Navarra, C de Cáceres, E de España. Todas estas empresas que he comentado creo que tienen un gran futuro por delante. Hay que ver si algunas están ya demasiado caras, pero yo creo que hay poca duda de que van a crecer en ventas y financieramente, por lo general, están todas bien. Si, por ejemplo, imaginemos que un gestor como Warren Buffett, que tiene mucho dinero, y lo que ha hecho Warren Buffett, por ejemplo, le gusta mucho un sector, pero no es capaz de identificar cuál va a ser la mejor compañía. Él lo que haría a lo mejor sería comprar las 6 que he comentado: IsraVision, Onron, Denso Corporation, Basler, Cognex y Keyence Corporation. El problema es que han subido mucho, tienen un PER alto y pueden tener una gran volatilidad. Pero es de esperar que estas empresas a medio plazo se comporten bastante bien. Bueno, veremos, solo el tiempo nos dará o quitará razones. Y hasta aquí el podcast dedicado a la inteligencia artificial, un sector de gran futuro. Hemos comentado empresas que utilizan la inteligencia artificial, pero en una aplicación muy específica como sería la visión artificial, ¿no? En este caso la capta, por ejemplo, un ejemplo que vi en uno de los documentales, pues si pasan una cadena de producción de galletas y las galletas ya las habían metido en su caja, pues la cámara es capaz de detectar si en uno de los huecos donde tendría que haber una galleta falta una galleta. Ha cogido la imagen, la ha descompuesto, ha hecho como una silueta y ve que en esa silueta falta una galleta.
Y entonces esa caja la parte de la línea de producción para sumarle la galleta o hacer con ella lo que tengan que hacer. Y siguen. Y luego, una vez se empaqueta la caja, donde están todas las galletas, también se visualiza el empaquetamiento. A ver si hay algún problema, si, por ejemplo, el envoltorio de esa caja de galletas pues está descolorido porque la pintura no ha actuado bien y también se rechaza. Diversas y múltiples aplicaciones que hacen más eficiente y más productiva la línea de producción, y eso se traduce en beneficios para la empresa. Y no me enrollo más, que al final me enrollo poniendo ejemplos. Espero que os haya parecido interesante esta introducción al mundo de la inteligencia artificial. Agradecer, por supuesto, que me escuchéis, agradecer cualquier tipo de comentario y no dudéis en poner cualquier pregunta que intentaré contestarlas. Si podéis poner estrellas en iTunes o corazones en iVoox, mejor que mejor. Muchas gracias y en el siguiente podcast tendremos una entrevista a una persona que se está iniciando en el mundo del Big Data. Creo que es una entrevista muy interesante porque esta persona podría ser cualquiera de nosotros y se está iniciando o está añadiendo a sus habilidades laborales el manejo del Big Data. Bien, os espero en el siguiente programa de El Bazar de la Bolsa. Muchas gracias.